tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús, le da sabor a tu amargo vivir. Es la razón de poder sonreír. Con él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús, es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La, 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 la. La, 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 la. Camina al lado de Jesús. Camina al lado de Jesús. Imagínense que nosotros pudiéramos tener esa gran posibilidad de decir, venga, yo quiero caminar al lado de Jesús. Y seguramente pues eso nos ayuda a nosotros dentro del avatar de esta vida diaria, en especial básicamente contra lo que nosotros tenemos, que es tener ese dominio propio. Y fíjense que lograr el dominio propio no es fácil. Y el dominio propio, de alguna forma, digamos que la ciencia lo denomina como la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y no es sino que éstas nos controlan a nosotros. Ese se llama el dominio propio. ¿Ve? Y sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Como los sentimientos, lo que podemos definir como una reacción física o un pensamiento. La mente es un laberinto que necesita una salida. ¿Ve? Y dentro de esa parte mental necesitamos saber cómo poder lograr controlarlo, cómo llegar a nosotros tener ese dominio propio dentro del estado mental. Porque a la final nosotros somos lo que pensamos, como cuando uno dice, usted es lo que come, también nosotros somos lo que pensamos, porque lo que pensamos es lo que exteriorizamos cuando nosotros lo hablamos. Y dentro de todo ese tipo de cosas, nosotros terminamos de pronto en ese estado mental hasta simulando a otras personas, porque nadie triunfa por admirar a quien considere superior, nadie. Dentro del estado mental es eso. ¿Ve? Y la virtud está en ser uno mismo, en aceptarse a uno mismo y en triunfar con lo que uno es. Y todo esto que nosotros podemos llevar dentro de nuestra alma a condiciones que seguramente bien aprovechadas dentro de esa parte mental puede asegurarnos seguramente éxito y bienestar. Por eso nosotros podemos ver que dentro de ese dominio propio es muy importante que nosotros, como tal vez lo decía ahora el tema del himno, qué bueno es poder tener un amigo a quien nosotros podamos consultarle absolutamente todo, incluido nuestra parte mental, nuestra parte emocional, para que él nos dé como ese equilibrio de decir, wow, aquí hay una salida. Y por esa razón en esta noche, pues, tenemos al doctor Elba Hernández que nos va a ayudar dentro del estudio de esta noche a cómo nosotros podemos evaluar esa parte mental, hacia dónde nos puede arrastrar, cómo nos podemos rescatar, cómo podemos mantener ese dominio propio que nos permita controlarnos a nosotros mismos. Y una de las cosas más importantes que seguramente nosotros necesitamos como seres humanos es pedir la ayuda de Dios. Para comenzar, vamos a pedirle a Juan Pablo que tenga la bondad de orar y seguidamente entonces le damos el espacio al doctor Elban Hernández, que en esta noche nos acompañe a través de este lindo tema para cada uno de nosotros. Así que damos la bienvenida a todos, a Ivonne,
a María, a Ruth, al doctor Víctor, a Yolima, en fin, a todos, bienvenidos en esta noche. Así que ahí donde ustedes se encuentran, vamos a pedirle a Dios que nos dé la bendición. Primero, darle las gracias por el don de la vida y que nos permite en este momento como grupo podernos reunir y escuchar un hermoso mensaje sobre el dominio propio. Así que Juan, por favor, tenga la bondad de orar. Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Agradecidos estamos contigo, Señor, por el día que nos has dado, por la oportunidad, Señor, de estar con vida, por la familia, por la salud, por todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. En este momento que te queremos pedir por cada una de las personas que estamos aquí reunidas, por sus familias, por tus esposos y esposas, hijos e hijas, para que estés con ellos bendiciéndolos a cada momento. También te pedimos por los necesitados de tu pueblo, por cada una de las personas que están sufriendo, que están en los hospitales. Te pedimos por la recuperación del doctor Víctor Sánchez. Tú sabes que él ha sido intervenido para que tú obres y hagas y pases tu mano sanadora y hagas tu santa y divina voluntad para con él. También te pedimos por todas estas personas que tienen algún tipo de padecimiento, que se encuentran en los hospitales, en las clínicas, para que tú estés con ellos y nosotros sabemos que tú eres el médico de los médicos. Te pedimos también por la nueva pandemia, por lo que está sucediendo, por lo que está acaeciendo hoy en el mundo, para que tú estés, Señor, a nuestro lado. Sabemos que si tú estás con nosotros, no hay nada que temer. Te pedimos por la señora Nancy Álvarez, quien está en un tratamiento médico, para que tú estés con ella fortaleciéndola y recuperándola. Te pedimos por la hermanita Salomé Suárez, que está en su tratamiento por esta pequeñita que tan solo tiene 8 años. También te pedimos por la persona que has escogido para tener el tema de hoy, para que tú estés con nosotros, para que nos des a nosotros la unción del Espíritu Santo, para que podamos entender lo que tú quieres que entendamos. Te pedimos por el doctor Hellman, para que tú estés con él, para que nos des palabra de vida a través de él. Quédate con nosotros, te lo pedimos en Jesús. Amén. Y doctor Elman, así que bienvenido, el tiempo es suyo. Muy buenas noches. Gracias, hermanos. Gracias, hermano, por su oración. Porque nos alienta, nos fortalece y porque esperamos la voluntad de nuestro Creador y nuestro Poder Poderoso. En realidad me encuentro en una zona rural bastante complicada, difícil, sobre todo la comunicación, así que nos toca trasladarnos a los pueblitos y allí hacernos la forma de podernos comunicar. No sé si ahí me escuchan claramente, yo quisiera, tan amable, me informaran. Bien, perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, muy amable. Les quiero contar que por esta región se encuentra una semilla. Es un frutico rojito de un árbol que cuando uno lo chupa, lo consume, cambia digámoslo así, las estructuras moleculares de las glándulas salivales, y todo lo que usted toma después de que chupa esta semilla, todo le sabe a dulce. Lo utilizan para los diabéticos, para que puedan consumir sus alimentos que sin azúcar, ni sin panela, ni sin dulce, y todas aquellas frutas ácidas, inclusive un limón, que cuando uno, después de que ha chupado esta semilla, el efecto de esta semilla puede durar hasta 1 hora. Usted puede consumir todas las cosas ácidas y le saben a dulce. Es como una especie de engaño a las glándulas salivales, ¿sí? Chupa y después todo le sabe a dulce. Así como esta semilla, pues así también son, digamos, la información que a veces recibe nuestro cerebro. Nos parece agradable, nos parece buena, nos parece aceptable, ¿sí? Pero es engañosa. Realmente es engañosa. Y en la Biblia encontramos mucho
tema sobre la manera de pensar del ser humano. Saben, hay algo que narra la Biblia y el Espíritu de Profecía, en la cual dice que la Biblia tiene poco que decir de alabanzas a los hombres. Dedica poco espacio a relatar las virtudes, hasta de los mejores hombres que jamás hayan vivido. De tal manera que ahí hay un silencio y no deja de tener un propósito y una lección para todos nosotros, ¿no es cierto? Todas las buenas cualidades, todas las cosas amables, bondadosas, maravillosas que los hombres hacen, realmente son dones de Dios. Porque como dice la Biblia, en nosotros no hay nada bueno, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Y como dijo uno de los célebres escritores, todo desde la corona de la cabeza, creo que fue en Jeremías o Isaías, hasta la punta de los pies, o de la punta de los pies a la corona de la cabeza, todo es llaga podrida. Porque así es nuestro gen. Nuestra mente ha sido trastornada, transformada y cambiada. Y aunque no lo creamos, ni lo pensemos, ni lo imaginamos, a veces en nuestros genes aparecen todas estas sensaciones, maneras de pensar que hemos heredado de nuestros abuelos, padres, etc. Así que la Biblia lo que único que hace es precisamente relatar eso. No hay nada bueno en el ser humano. Son dones de Dios. Es por la gracia, por la misericordia de Dios, como nosotros hacemos y obramos. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Ayer yo trabajaba y actuaba y programaba para tener, para vivir, para cómo llegar a adquirir de pronto fama o dinero o bienes, ¿cierto? Y muchas cosas de comodidad sin interesarme el bienestar de los demás. Hoy, por la gracia del Señor, por su misericordia y por la bondad, mi mente ha sido transformada, ha sido cambiada. Mi mente ha sido puesta en armonía distinta con la obra de Dios. Entonces, y gracias a la acción de Dios. Así es que todas las cosas buenas vienen de Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que también la Biblia relata? Dice que cuando uno llega a perder de vista totalmente la dependencia de Dios y a confiar en su propia fortaleza, seguramente caerá. Es lo que a grandes rasgos dice la Biblia. Y hay un dilema que se puede presentar en la psicología de hoy en día. ¿Y cuál es ese dilema? La autoestima. ¿Cómo elevamos nuestra autoestima? ¿Qué es elevar la autoestima? Si yo llego a confiar demasiado en mis propias habilidades y capacidades, que es lo que dice un párrafo de Patriarca y Profeta, es que cuando uno llega a perder de vista la total dependencia de Dios y a confiar en su propia fortaleza, seguramente caerá. Y eso lo hemos relatado en la historia de David, que vamos a tocar así los puntos de lo que hizo que David cayera, por qué cayó, qué fue lo que lo llevó a esa caída fatal, ¿cierto? Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la lucha del ser humano no es contra, dice el apóstol Pablo, contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas en el mundo y con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En psiquiatría se toca mucho aquellos trastornos mentales de muchas de las personas que tienen alguna de estas afecciones, ¿cierto? Paranoia, esquizofrenia, bueno, una cantidad de otros trastornos, digamos, comportamientos a veces extraños que tienen muchos de estos pacientes que son llevados allí, inclusive ser hospitalizados y ser controlados con medicamentos. Entonces uno piensa, ¿cuál de estos pacientes, hasta qué punto es una enfermedad mental o es una enfermedad poseída o tomada o trastornada por el mismo enemigo? El Señor Jesús en cierta ocasión dijo lo siguiente, ¿no es cierto? El que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el que no está unido a Cristo, a Dios, el que no tiene a Dios en su vida, ¿está poseído por el diablo?
¿Hasta qué punto? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto entonces tenemos que confiar en nuestras capacidades? A veces uno escucha a los psicólogos decirle a sus pacientes, mire, usted tiene la capacidad y usted fue hecho para esto y usted tiene que creer en sus talentos, en sus capacidades, en su estudio, en todo lo que usted es. Pero entonces, ¿hasta dónde podemos llegar a confundir la autoestima, la suficiencia propia, ¿cierto? La autoestima que tenemos que tener elevada con, digamos, el egocentrismo, ¿no? Yo me creo, yo lo he logrado, yo he alcanzado, yo lo puedo hacer, yo soy capaz de lograr este propósito en la vida. Ajá. ¿Saben? Dice que el tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos la desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. Entonces, para el cristiano, que de pronto ya tiene esa relación con el Señor, ya la psicología es distinta. Ya él piensa en otros aspectos, ¿no? Ya mira la vida, la mente desde otro punto de vista. Bueno, bien, dice el espíritu de confianza, ensalzamiento de sí mismo, fue lo que preparó la caída de David. ¿Qué? El ensalzamiento y el espíritu de confianza en sí mismo. Dice la adulación, las sutilezas, las sutiles seducciones del poder y del lujo no dejaron de tener un efecto sobre él. También las relaciones con las naciones vecinas ejercieron en él una influencia maléfica. Hoy en día, con tanta comunicación que hay, tan fácil de llenarnos de tanta información, de tanta, digamos, propaganda que nos ofrece, digamos, el mundo, el Internet, ¿sí? Las telecomunicaciones, no solamente propaganda, digámoslo así, perversa, corrompida, maléfica, sino también muy sutilmente nos están induciendo a hacer cosas en contra, digamos, de nuestros principios. ¿Hasta qué punto podemos llegar a ser programados, digámoslo así en otras palabras, ¿no? Sabe que ustedes, por ejemplo, han notado que hay muchos alimentos, nosotros le llamamos alimentos chatarras, que nos gustan demasiado. ¿Por qué los alimentos salados a veces nos encantan, nos gustan, de esos que venden papas, galletas y todas estas cositas, ¿cierto? Porque detrás de los alimentos, detrás de estos alimentos salados hay azúcar, la mayoría, en las salsas y en todos los condimentos que venden para que sea más rica la comida. Hay azúcar detrás de ello. Entonces nosotros nos agrada eso. Detrás de eso está el azúcar. Lo mismo es la mente detrás de toda esa propaganda, de todo lo que nos ofrece este mercado de, digamos, ya sea de las diferentes cosas, entre propaganda de autos, propaganda de ropa, propaganda de alimentos, todos los tipos de propaganda de tecnología. Detrás de eso, ¿qué dulce hay? Que nos apegamos, ¿no? Todas las telenovelas o todo lo que sale por internet que nos pega tanto. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás que nuestra mente le agrada, le gusta, le encanta? Pues bueno, la Biblia nos dice así, este ejemplo es maravilloso, el de la vida de David, porque nos empieza a mostrar, dice, el monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio sobre sí mismo que los súbditos. Todo esto tendría a minorar en David el sentido de perversidad excesiva del pecado, como era el rey, ¿cierto? Y en vez de confiar humildemente en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. Bueno, hoy en día nosotros podemos ser ese rey, porque decimos, yo con mi vida hago lo que quiera. Yo tomo mis decisiones, yo veo lo que me guste, yo, si esto me encanta, yo lo veo. Y tomo mis decisiones y empiezo a creer que esto que yo estoy viendo, que estoy mirando, que estoy saboreando, digamos así, mentalmente, lo hago y no me va a afectar aparentemente, ¿no? Dice que tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, que es la única fuente de fortaleza, procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. La obra del enemigo no es abrupta. Al principio no es repentina ni sorpresiva.
consiste en minar secretamente las fortalezas de los principios. Todos los principios que el Señor nos ha inculcado, que nos ha enseñado en su palabra, ¿sí? Los empieza lentamente a destruir, ¿no? Violación a ciertos principios, por ejemplo, violación a, digámoslo así, muy abiertamente, lo que pasa con la mayoría de los hombres, a mirar, digamos, sexualidad en internet, ¿no? Pornografía, ¿no? Algo de pornografía. Puede que no sea una pornografía fuerte, pero sí sacan un tipo de pornografía muy sutil para ir minando lentamente, ¿cierto? La sexualidad, digamos, que es uno de los armas del enemigo para ir destruyendo lentamente la capacidad de resistencia del hombre hacia el mal. Y ya lo vamos a ver un poquitico más adelante lo que pasó con David, ¿no? Comienza con cosas aparentemente pequeñas. Dice, la negligencia en cuanto a ser fiel a Dios y a depender de Él por completo. La tendencia a seguir las costumbres y las prácticas del mundo. Esto nos puede estar afectando lentamente. Es común eso, es común aquello, ¿no es cierto? En esta zona donde yo estoy actualmente viviendo, casi todas las personas pues viven en unión libre, ¿no? Es normal, ¿sí? De pronto en la comunidad donde yo asisto, cuando menos piensa una chica se va a vivir con alguien, ¿no es cierto? Así nomás, porque así. Y como que es algo tan normal en el mundo que si ahí en la comunidad donde yo estoy, en la iglesia, alguien lo hace, pues de pronto no lo ven como muy mal, ¿cierto? Ahí hay un problema grave, ¿no es cierto? David se veía rodeado de los frutos de la victoria y de los honores de su gobierno. Se creía muy sabio y hábil para mandar, para tener el control. Fue entonces mientras vivía en la holgosura y desprevenido cuando el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. Entonces, ¿qué es lo que hace que empecemos a caer? Estar rodeado de pronto de holguras y desprovisto y de pronto la mente desocupada. El hecho de que Dios había admitido a David en una relación tan estrecha consigo y había manifestado tanto favor hacia David, debía haberlo inducido a estos incentivos a que él viviera una vida inmaculada y su carácter fuera perfecto. Pero cuando él estaba cómodo, tranquilo, seguro de sí mismo, se separó de Dios, se dio a la tentación de Satanás y atrajo sobre el alma la mancha de una gran culpabilidad. Aquel hombre que fue designado por el cielo como un caudillo de la nación, escogido por Dios para ejecutar la ley, violó los preceptos, simple y llanamente porque dio paso. Su mente, la confianza de su mente, la seguridad, la habilidad. Había peleado, los reyes antiguamente iban a las batallas y peleaban con sus soldados. Y eso era la fortaleza de los soldados. Pero ¿qué hizo David? Cuando ya él vio que había vencido a unas tribus y había vencido y ya tenía casi vencido a los amonitas, pues dijo, no, ya van a ganar, ya me voy tranquilo para mi casa. Y allí el descanso, el relajo, la relajación, estar muy relajado, muy confiado, seguro, hizo que él entonces empezara a flaquear, ¿cierto? Cuando nosotros bajamos la guardia, ¿saben? Hay un secreto para no caer, un secreto, y eso trabaja en la mente muy poderosamente. Cuando usted ora, saca tiempo para orar, oraciones sinceras con Dios, contando, hablándole con Dios. Cuando usted saca tiempo y lo hace como un hábito, el estudio de la palabra de Dios, extraer las enseñanzas para ese día, querer entender la voluntad de Dios en ese mensaje de ese día que usted por la mañana hace con Dios. Y el
estar buscando una persona para compartir esa verdad, eso lo convierte a usted en un vencedor. Así que es importante que usted tenga presente esos tres factores. Esos tres factores. Es importante que usted no baje la guardia. Es importante que usted mantenga esos hábitos como norma, como armas, como elementos para no caer. O sea, su mente se va, si se empeña en eso, y diariamente, sin dejar, sin flaquear, sin dar tregua, usted no va a caer, ¿cierto? Entonces es importante eso. Dice que por los actos, quien debió castigar a los malhechores, les fortaleció las manos, ¿sí? Cuando entra el pecado. Como él violó la ley de Dios, pues prácticamente tenía que ser castigado. Pero como él era monarca rey, debía castigarse todo pecado. Cuando un malhechor comete una infracción, en ese tiempo se debía castigar. O sea, si nosotros pensamos y creemos que somos seguros, que tenemos tranquilidad porque creemos que porque oramos un poquito, que tenemos un poquito el estudio de la Biblia y con eso nos conformamos, está peligrando nuestra vida, ¿sí? La historia de David muestra que cuando él era joven había aprendido a confiar en Dios y Dios le había protegido y le había guardado y le había sostenido. Aunque el enemigo había puesto trabas sobre él, Dios le había librado. Pero ahora, culpable y sin arrepentimiento, no pidió ayuda ni dirección al cielo, sino que buscó de manera desesperada, en medio del peligro que el pecado le había envuelto, en buscar una solución. Y cuando cayó en pecado, ¿no? ¿Y cuál fue la solución que él buscó? Sabía que si se descubría su pecado, la deshonra era una de las cosas más terribles y más amargas, que prefería morir antes que ser deshonrado. Así que en su desesperación, ¿qué hizo él? Se apresuró a agregar un asesinato al adulterio. El que había logrado la destrucción de Saúl, que había logrado la destrucción, ahora lo llevaba a David también a la ruina. Satanás había hecho que Saúl se matase sobre sí. Lo había dominado, lo tenía controlado. Quería controlar a David, ¿cierto? Aunque eran tentaciones distintas, sin embargo, era la estrategia de Satanás. Entonces, de pronto, en psicología nosotros esto lo tocamos, le decimos a los pacientes, le hablamos que sus trastornos, sus malestares, sus enfermedades de pronto tengan un origen de un pecado. No, ¿cierto? No lo tocamos. Respetamos a la persona, ¿sí? Hay personas que han cometido cosas terribles, ¿sí? Violan inclusive a sus propios hijos, como si el caso de un hombre, ¿sí? Que abusaba de sus hijos menores. Y este hombre pues asistía a la iglesia. Y terrible porque pues aún él se enfermaba y no sabía y estaba pegado prácticamente por el hecho de que iba a la iglesia y de pronto oraba y cantaba y todo eso, pero estaba que se destruía por dentro. Y así hay muchos casos terribles, ¿sí? Muchos casos terribles que lo que hacen es buscar la manera de zafar o de echarle la culpa a algo, a alguien. Cómo zafar su mente, cómo, digamos, buscar tranquilidad, cómo encontrar paz, ¿sí? En medio de un pecado de estos. Pues precisamente David se encontraba en esa situación, desesperado, angustiado, agobiado, y él buscaba la manera de, como rey, monarca, como el que lo había adulado el pueblo, el que confiaba en él. ¿Saben? Mucha gente le creía a David. Muchos esperaban en él, muchos confiaban en él. Y él, allí en ese puesto de monarca, pues
buscaba la manera de tapar todo. Y por eso es que mandó una carta, ¿cierto? Con su mismo, cuando vio que Urías no se quedó con su esposa porque consideró que era indigno, mientras que sus, digamos, sus otros compañeros allí en la batalla estaban entregando su vida, él no consideró digno. Y no se quedó con su señora, no durmió con ella, a pesar de que lo emborracharon, sino que salió y David le mandó una carta y fue prácticamente la carta de su condenación. ¿Quién recibió esta carta? La recibió Joab. ¿Y por qué Joab aceptó la oferta del rey? Porque él también llevaba una culpa, llevaba también un delito que había cometido, ¿sí? Así que pues él dijo, bueno, aquí me pongo, ¿sí?, al paz y salvo con el rey, y estuvo dispuesto a obedecer. Así que se hizo también cómplice de ese pecado. Joab. Y saben, Joab era más fiel al rey que a Dios, y estuvo dispuesto a compartir ese pecado y a quedar como tranquila su conciencia, porque dice, si el rey hace esto, yo ¿por qué no hago esto? ¿Saben? Eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Si fulano de tal, que tiene este puesto, que ha logrado esto, que ha alcanzado esto, ha hecho esto, ¿por qué yo, que estoy haciendo algo más pequeño, por qué no? ¿Sí? Y queda tranquila su conciencia. Es un autoengaño de la mente. Nosotros nos autoengañamos cuando miramos a otras personas que cometen delitos peores. Nos autoengañamos cuando vemos a otras personas con cierto puesto, cierto conocimiento, haciendo cosas perversas. Y entonces nos tomamos la libertad de cometer ciertas infracciones, de violar la ley de Dios y cometer ciertos pecados. Nos estamos autoengañando. Y esto nos va a crear una falsa confianza, una falsa seguridad, que después va a ser terrible. Cuando recordemos que el Señor va a traer su juicio. A David se le perdonó su pecado. Se le perdonó, pero eso no lo libró de sus consecuencias. El juicio, de todas maneras, iba a venir, ¿cierto? Iba a venir sobre él. Pero, ¿qué le trajo como consecuencias ese pecado a David? ¿Cuáles fueron las situaciones que inicialmente sufrió? Pues una de las cosas que sufrió él es que sus súbditos empezaron a sospechar lo que él había hecho. Y empezaron entonces a perder confianza en el rey. Y les dio libertad para cometer ciertos actos. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? Deshonrando el nombre de Dios. ¿Saben? Las naciones paganas también llegaron a saber esa situación de David y deshonraron al nombre de Dios. El nombre de Dios fue deshonrado por David, por el pecado de David. Cuando nosotros pecamos, cometemos cosas incorrectas, inadecuadas, y el mundo nos ve, deshonramos a Dios porque ellos se burlan. ¿Saben? Esta historia que quedó aquí relatada del pecado de David, que la han leído muchos hombres que de pronto no creen en Dios, que son escépticos, que no creen en la Biblia, se ríen y se burlan. Y hacen, digámoslo así, comentarios perversos. ¿Sí? Ese pecado de David costó no solamente la deshonra de las naciones paganas, de sus súbditos, sino que también perdió autoridad como rey y monarca. Sus hijos ya no le obedecían. ¿Con qué autoridad David iba a reprender a sus hijos? ¿Sí? ¿Sabe? Cuando sus hijos empezaron a cometer esos actos perversos, cuando uno de sus hijos que viola a su propia hermana, David como que se quedó callado, porque su perversidad no le dejó, le impidió corregir a sus hijos, se cayó. Y lo mismo todas las consecuencias de sus demás hijos que cometieron ahí, el asesinato de un hijo que mató al otro, todo eso hizo que David fue una amargura. O sea, el pecado trae consecuencias
perversas, duras, difíciles, amargas, en otras palabras, cuando nosotros nos dejamos engañar y no consideramos la palabra de Dios como santa, como recta, como ley, ¿sí? Por eso cuando Natán le dijo a David, ¿sí?, le dio a David la sentencia porque no has obedecido a Dios, no ha creído su palabra, ¿sí? Ha deshonrado a Dios. Y las consecuencias, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias hay que sufrirlas, porque si no aprendemos la lección, seguiríamos pecando, ¿sí? Así que la lección de esta situación de David es un ejemplo de la conducta del ser humano. Cómo fácilmente podemos ser entrampados, cómo podemos ser engañados, cómo podemos llegar a pervertirnos a tal punto que a veces hasta no queremos conocer más de Dios, o muchos llegamos a considerar que ya es tan grave nuestro pecado que ya no nos creemos dignos. Por aquí hay un amigo que tenemos que él, después de que cometió ciertos actos, se botó al trago, al mujeriego, ahora se volvió, sí, y hace toda clase de cosas ya, y es una tristeza verlo después de andar en esos caminos, ¿sí? No le interesa ya, no le gusta mucho que le hablen de estas cosas, y se la pasa es con una botella de cerveza en su mano. Es una amargura, ¿sí? Es una tristeza, ¿sí? Pero afortunadamente David reaccionó en medio de su angustia, clamó. Y, ¿saben? Una de las primeras consecuencias de su pecado fue que el hijo del pecado, ¿sí?, no viviría, murió. Por eso David clamó, dice que fue tan duro, tan terrible, clamaba, pedía misericordia para que no muriera ese hijo, para que no se le quitara la vida. Pero ya la sentencia estaba dictada. Tenía que morir alguien inocente, alguien puro, alguien sin pecado tenía que morir. Y murió su hijo. Y es una representación de lo que hizo Cristo por usted y por mí. Cristo sin pecado, sin maldad, sufrió las consecuencias de mi desobediencia, de mi pecado, de mi iniquidad, de mi perversidad, ¿sí? Y David, aunque clamó y pidió, sufrió, fue perdonado. O sea, las consecuencias hay que recibirlas, ¿sí? Entonces, la invitación o el llamado es para que no nos dejemos engañar. No pensemos en los demás que han pecado y que están de pronto bien, o en aquellas cosas, perversidades que está cometiendo el mundo, ¿sí? No nos dejemos untar por las costumbres, no nos dejemos adular, no creamos mucho en mis capacidades, en mi confianza, en mi sabiduría, en mis habilidades, porque pueden ser engañosos y pueden llevarnos a que el enemigo nos tome. ¿Por qué has tenido en poco la palabra de Jehová y has hecho lo malo delante de tus ojos? Es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. No tengamos en poco. Ahora, el pecado de David no fue tan grave. Pecó contra Urías, el Eteo, y contra Betsabé. Pero más grande fue el pecado que hizo contra Dios porque ocultó, ¿sí? Robó, mató, adulteró, mintió. Todos los pecados los cometió David ahí. En un solo error le hizo cometer todos los demás pecados. Se vanaglorió, ¿sí? Tomó a Dios en poco, se apartó de Dios. Entonces, mis queridos, mis amados, la mente que Dios nos ha dado es una mente que puede ser fácilmente trastornada, engañada. Entonces la invitación es a no apartarnos, no soltarnos, no permitir que las cosas de este mundo, las costumbres, todo lo que el mundo nos ofrece, nos engañe, porque puede ser amargo y doloroso.
El Señor extiende su misericordia, su amor, su verdad y su fuerza y su fortaleza para que nosotros podamos avanzar y sostenernos. Hubo hombres que fueron fieles, aunque no hace la Biblia mención de todas sus buenas cualidades, pero no nombra sus pecados tampoco, porque posiblemente su vida fue recta, porque dependieron de Dios, confiaron en Dios, por la gracia de Dios. La honra, la gloria y la alabanza se le debemos dar a Dios. Y todas las cosas buenas que usted o yo esté haciendo no son mías, son de Dios. Debemos darle la honra y la gloria a Dios. Es lo que Dios desea, es lo que Dios anhela. Y es lo que Dios espera, dependencia total, completa, confianza total en Dios. Bien, este es lo que quería compartir, más espiritual que mental, pero es que ahí está involucrado nuestra mente espiritual. El Señor nos bendiga y el Señor nos ayude, es mi deseo y oración. Querido Elman, gracias por el tema de hoy. Muchísimas gracias. Ha sido fantástico poder saber ese control mental que nosotros tenemos. Hay una pregunta de Yolima Heredia que le quiere hacer, entonces para que por favor la pueda responder y después de responderla, por favor, tienes la oración final. Yolima, puedes hacer la pregunta al doctor Elman. Gracias, Jair. Doctor Germán, voy a aprovechar este maravilloso tema que usted nos está impartiendo y que hace mucha falta en nuestra sociedad. Yo soy docente de colegio distrital aquí en Bogotá y me aqueja muchísimo una situación que se nos está presentando y se está no solo presentando en nuestro colegio, sino ya es a nivel Bogotá. Y es los chicos de bachillerato, estamos hablando de niños de octavo, noveno, estamos hablando de niños de 14, 15 años con mucha ideación suicida. Sabemos que esta ideación pues obviamente es satánica, nosotros los que conocemos de Dios, pero pues ellos son obviamente ajenos a la palabra de Dios porque pues digamos que en la mayoría de los colegios no hay conocimiento de esa palabra de Dios. Nosotros los que tenemos ese temor de Dios y los que sabemos y conocemos de la palabra de Dios, sabemos lo que está pasando ahí y en algún momento cuando ellos se permiten que uno les hable, que uno les llegue y que ellos acepten al Señor Jesús y se arrepientan de lo que está pasando, pues puede entrar pues Dios a orar. Pero mientras llegamos allá, pues nosotros como seres humanos ajenos a esta situación, pues tenemos que hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces no sé de pronto ¿qué nos pudiera aportar para esto? Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso donde la niña se sube al tercer piso, se va a botar y una profesora le alcanza a coger en el aire, ¿sí? Y no solo nos está pasando con uno o dos casos, sino ya de pronto cursos completos con ideación suicida. Sabemos que esto es obviamente obra del enemigo, que los que conocemos, vuelvo y lo repito, de la palabra de Dios, sabemos que aquí está precisamente la obra de Satanás puesta en la juventud y en los adolescentes, pero nosotros tenemos que, pues precisamente ser esa semilla de que mientras llega la palabra de Dios a ellos poder tener alguna palabra en su mente de que poderlos detener ante todo esto. Entonces quisiera pues escuchar qué nos puede aconsejar. Sí, bueno, perfecto. Mire, hay que tener en cuenta esto. Todas estas personas es porque tienen un gran vacío y el vacío es afecto, es amor. Nunca les han dicho que los quieren, que los aman. Nunca hay personas que ni siquiera, mire, hay padres que no le han dado un abrazo a sus hijos. Hay madres que nunca le han dicho cuán importantes son ellos para ellos, cuán importantes son mis hijos. Entonces, hay que empezar por mostrarles mucho afecto y mucho amor y mucha comprensión. Decirles, mire, nosotros a ustedes son, como decía una profesora, ¿no? Ustedes son mis hijos preciosos, yo los amo, yo los quiero mucho. Y aquellas personas así en esta condición, si hay la posibilidad, la probabilidad de darles un abrazo, ¿sí? Tocarlos, darles un abrazo, de esos abrazos que son espirituales, ¿no? Porque muchas veces se pueden confundir. Si es mujer, a la mujer. Bueno, hoy al hombre, un hombre a otro hombre, pues es un poco difícil. Pero mostrarles el afecto y el cariño de ustedes hacia ellos. No necesitan hablarle de Dios. ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué madrecita o mamita o hija mía, por favor? ¿Cómo le puedo ir? Yo le he aprendido a apreciar, a querer. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le puedo colaborar? ¿No es cierto? ¿Cómo le puedo? Pero en la medida en que
digamos, usted le esté haciendo una invitación de afecto, de amor? ¿Será que puede ir a su casa, puede hablar con sus padres? Es importante, digamos, si tiene la oportunidad de hablar con sus padres, expresarles eso, el afecto y el amor que ellos, porque de pronto los padres no, de pronto están frustrados, tienen conflictos, hay conflictos en la familia, hay peleas, hoy en día pues desafortunadamente el maltrato es muy terrible, maltrato verbal sobre todo, puede que no sea físico, verbal. Muchos de pronto tienen abusos, hay abuso sexual demasiado, jóvenes y niñas, ¿sí? Ya sea por familiares o a veces por los mismos padres, como les venía diciendo ahorita. Entonces, qué importante es de brindarles seguridad, afecto y amor para que ellos puedan expresar y contar cuál es la real causa de ese trastorno, ¿sí? Entonces, es una de las partes. Si usted se interesa por las personas y si llega a ellas, toca su corazón con sus palabras y no les hable de Dios ni nada, créame que van a expresar y van a querer hablarle y van a querer contarle a usted. Pero es eso, es un vacío por eso, porque es que, no, eso se ve por todo lado. Yo en medicina, pues, medicamentos para eso, que sí, que le da a mi hija, que tiene ganas de suicidarse, tiene tendencia al suicidio, pero la verdad es que todo ese se llena es con amor, el amor suple, llena. Por eso hay muchas jovencitas que puede que de pronto no tomen la opción de suicidio, sino que se van con amistades que les ofrecen cariño, amor y resulta que caen en la drogadicción, en la prostitución o en alguna de estas cosas. Entonces, fueron niños, niñas que no fueron apreciadas, tratadas con amor, con mucho cariño, con bondad, no les dieron abrazos, no les instruyeron con afecto, ¿sí? Eso es lo que yo puedo así a grandes rasgos decirle. ¿Está bien? Doctor Germán, muchas gracias por su aporte tan asertivo. Una tarea bastante fuerte que todos tenemos en este momento, sabiendo que el índice de suicidio es cada vez más alto en la juventud. Muchas gracias, doctor Germán. No, con gusto. Bueno, entonces vamos a orar. Querido Padre, amante Dios, poderoso Salvador. Señor, sabemos que no hay nada bueno en nosotros. Y lo poco bueno que hay, Señor, es porque hemos permitido que tú, de alguna manera, haya tocado nuestros corazones y nos haya brindado el amor y la seguridad de tu perdón, la grandeza de tu amor. Señor, queremos entender cada día el sacrificio de tu Hijo amado. Queremos entender y comprender el interés que tú tienes por cada uno de nosotros para podérselo expresar a aquellos que lo necesitan, Señor, que no lo tienen. Ayúdanos, Señor, a que seamos sabios, danos de ti para poder entregar. No somos sino simplemente unos instrumentos en tus divinas manos. Señor, por eso queremos que todas aquellas cosas que tú deseas que hagamos, nos capacite, nos ayude y nos utilice, Señor. Quita de nuestro mente y corazón egoísmo, ambiciones, eh, perversidades o cualquier cosa, Señor, por la cual tú no puedas tomarnos. Y ayúdanos, purifícanos, santifícanos con tu palabra y haznos, Señor, esa luz, esa esperanza, esa confianza para transmitirle a tantas personas y a tantos jóvenes que lo necesitan. Sé propicio, Señor, a nuestras vidas y rogamos por todas aquellas personas que tienen que trabajar con otros jóvenes, con otras personas, con los amigos, con los familiares, Señor, que podamos transmitirles tu amor de tal manera que ellos quieran amarte y seguirte y confiar en ti. Síguenos acompañando en el resto de esta noche, danos una noche de paz, de tranquilidad, reposo y un despertar feliz. Mañana, Señor, si es tu voluntad, si nos los permites. Gracias, en el nombre amado de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Querido Elman, muchísimas gracias por el tiempo de hoy y por lo que nos has enseñado. Y a todos una feliz noche. Les esperamos el próximo lunes. Que Dios les bendiga y que vayamos a dormir confiados
que estamos cubiertos por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que aquel que dio la vida, es Jesús mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar.
de tu salvación. Es hoy, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie.